Desde ya que es un gusto estar con ustedes compartiendo este tiempo de oración y bueno, cuanto más el mensaje de la palabra del Señor, ¿no? Que tanta falta nos hace a todos y también nos hace a todos, ¿no? Yo pensaba, digo, claro, en este tiempo que estamos viviendo, uno busca acercarse a pasajes, a historias bíblicas, ¿no? Que nos alienten, que nos hagan pensar también, como ese lindo himno que empezábamos la reunión cantando de Castillo fuerte es el Señor, y uno dice, eso me hace falta, ¿no? El castillo fuerte del Señor para que se aplique en cada uno de nosotros. Y justamente en pos de esto, en pos de los tiempos que estamos viviendo, que en alguna forma la Biblia también los declara como tiempos peligrosos, ¿no? Escuchábamos las oraciones allí, problemas y dificultades de inseguridad, problemas y dificultades en las familias, problemas y dificultades en las iglesias, problemas y dificultades personales, los desafíos que tenemos en la vida, en el día a día, lo cotidiano, ¿no es cierto? Y ciertamente necesitamos el aliento y la guía del Señor, y cuanto más en este acceso a su palabra que tenemos. Entonces, en pos de eso, podíamos ver lo que sucedía, traerlo a nuestro tiempo, en los tiempos que vivía Esther, ¿m? La mujer allí, una servidora del Señor, ¿no? Nos cuenta la escritura con una serie de características que ciertamente el Señor las usó para el servicio. Y qué bueno que nosotros nos podamos solidarizar también en ese pensamiento. Somos servidores del Señor, somos hijos de Dios, somos miembros de su iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, un miembro, ¿no es cierto? La cabeza es el Señor. Eso es todo un privilegio, ¿eh? Pero el Señor nos ha llamado también a servir, y no es particular para algunos, somos todos, cada miembro, como nos explica allí los pasajes bíblicos, tienen su función, y quizás incluso aquellos que pareciera ser de menor utilidad, etcétera, dice que el Señor también los usa y les da valor a todo lo que se hace, ¿no? Así que todos estamos involucrados en este servicio para el Señor, que también disfrutamos de la bendición que nos da el Señor al hacerlo así, ¿no es cierto? Porque, ¿qué sucede? Es una cosa práctica en la puesta en práctica justamente de lo que el Señor nos dispone, y después somos beneficiados con los resultados, ¿no es cierto? Porque el Señor obra para que los resultados sean los mejores, ¿no? Y si por allí las cosas fallan un poco, bueno, estamos en alguna dificultad nosotros que no hemos aplicado correctamente, ¿no es cierto? Pero siempre el Señor de las oportunidades está allí presente y dándonos aliento, ayuda para que corrijamos lo que se puede haber salido del camino, y poder seguir adelante y en su protección bendecirnos. Y todo esto, esta suma de cosas, eran menester en aquellos tiempos que estamos haciendo lugar, en los tiempos de Esther, que nos cuenta ahí la palabra, ¿no? Eran tiempos complejos, entendemos que estaban pasando el tiempo de la deportación, ¿no es cierto? Todos los eventos allí de los reyes, las caídas, al último, el enojo de Dios, esa deportación que duró 70 años, que estuvieron en el exilio, cuando nos cuenta la palabra, y allí un poco finalizando este tiempo, bueno, aparecen los días también de Esdras, Nehemías,
y Esther estaba allí, ¿no es cierto?, en medio de todo este escenario que se presenta, que seguía siendo un escenario con peligros, con desafíos, con dificultades, pero vamos a tener un breve análisis de las características que tenía esta servidora del Señor, asistida por aquel Mardoqueo, ¿no? Que nos cuenta un primo, seguramente mayor que ella, que la había tomado a su cuidado, ¿eh? Porque ella era huérfana, la había criado, la había instruido y evidentemente el temor al Señor estaba allí presente, ¿no? En cada uno de ellos y eso les ayudó a llevar su vida adelante. Pero evidentemente el Señor usó a Esther de una manera especial. Y vaya que sí fue especial porque en tiempos que las cosas se pusieron muy peligrosas, muy contradictorias, donde estuvo en juego la desaparición del pueblo, porque había salido, si leemos todo el contexto, una orden del mismo rey de exterminio a todo el judío que estaba allí en aquel reino, ¿no? Así que las cosas eran muy contradictorias, muy difíciles, ¿no? Peligrosas, inclusive. Pero bueno, entramos, podríamos abrir nuestras Biblias allí en el libro de Esther y simplemente resaltar algunos versículos que nos hablan acerca de estas cosas que se pusieron en práctica para llevar adelante todos estos desafíos que se presentaban, ¿no? Vemos que en un principio nos cuenta la Biblia, estaba allí el rey como figura número uno del reino, y bueno, y aquella reina Basti, ¿no? Había desobedecido y bueno, el señor, el rey la expulsó, digamos, no tuvo más relación con ella, ¿no? Y ahí entonces entra en juego en los primeros versículos vemos que llaman de chicas, seguramente en ese tiempo, mujeres, para que se presentaran allí de una forma que eran preparadas por un tiempo, ¿no? Para que estuvieran con el rey, ¿no? Y allí estaba Esther, ¿no? Y podíamos ver, por ejemplo, en el capítulo 2 y leemos versículo 8 y 9 que nos dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. El versículo 9 dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y acá nos encontramos inmediatamente con una característica que tenía Esther. De alguna manera, eso no da detalles, pero con esto que nos menciona la Biblia, hace mover nuestra imaginación. ¿Cómo sería aquello que halló gracia delante de él? O sea, habla de una personalidad, ¿no es cierto? O sea, tenía algo que agradaba, ¿eh? De una manera espiritual, estamos hablando, ¿no es cierto? Espiritualmente. Entonces, eso es una característica muy buena que un servidor del Señor puede tener. Y vamos a desarrollar un poquito más acerca de esto, porque un poquito más adelante, allí en los versículos siguientes, versículo 15 dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail,
tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Así que notemos cómo se empiezan a sumar características, ¿no? Porque dice que primero no había procurado nada, solamente estaba ocupada en ver lo que le decía o le dirigiría aquel guarda que tenía, que le había puesto el rey, ¿eh? Y dice que de esa manera ganaba el favor de todo lo que la veían, ¿no? Entonces, uno nota allí que quizás estaría en un estado de que solamente se ocupaba o se preocupaba por lo que este guarda le decía y se conformaba con esto que se le proveía y se le decía. Quizás en un paralelo lo podríamos citar a lo que nos dice ahí el apóstol Pablo en Filipenses 4, cuando él también dice había aprendido a conformarse, ¿no? A contentarse, cualquiera fuera su situación, ¿no es cierto? O sea, si había abundancia o si no la había, estaba en un estado de conformidad. Y eso creo que nos llama la atención, ¿no es cierto? Porque, bueno, tenemos más tendencia a estar desconformes, ¿no es cierto? Que conformes, ¿no? Ahora la enseñanza acá dice, no, tenemos que estar conformes. Y si las cosas no están muy agradables, bueno, para eso está la esperanza, ¿no es cierto? Se inventó la esperanza de parte del Señor, ¿no? Para que confiemos en que las cosas pueden cambiar y van a cambiar seguramente porque el Señor tiene control de todo. Venía a mi mente, les voy a ser franco, mientras pensaba estas cosas, la vivencia que están teniendo ustedes como iglesia, allí con los vecinos, todo esto, por lo cual estamos orando en la congregación también, ¿no es cierto? O sea, hablamos de tiempos con problemas, con dificultades, con peligros, ¿no? Como se ha escuchado en las oraciones. Así que me parece que esto también tenía una relación en esa situación. Pero había una postura, eso es lo que se destaca acá, ¿no es cierto? Más allá de lo que pasaba en el escenario de vida, el creyente puede tener una postura. Es una postura espiritual que quizás hay algún indicio por naturaleza, pero en la provisión del Señor, el Señor nos provee de características mejores, ¿no es cierto?, para tener un resultado como nos está contando acá que sucedía en aquellos tiempos de Esther. Como nos dice acá, que ninguna cosa procuró, pero que encontraba el favor de aquellos con quien se vinculaba, ¿no? Esto habla de una característica especial. Quizás podríamos decir también que se trata para verlo delante de nuestros ojos, de lo que podemos decir una siembra y una cosecha, ¿no es cierto? Porque cosechamos lo que sembramos, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos sembrar? Amabilidad, colaboración, valoración, valorar a los demás, ¿no es cierto? Valorar las cosas. Eh, Podríamos leer en Segunda Timoteo, no, son pasajes conocidos, no hace falta que lo busquemos, ¿no? Pero lo comentamos. Segunda Timoteo 2:15 dice allí en la Escritura que preséntate ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, nos dice, ¿no es cierto? Pero dice a continuación, versículo 24 al 26, dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, ¿no es cierto? Apto para enseñar y sufrido también, esa es la parte que no nos gusta mucho, ¿no es cierto? Pero es una característica del servidor del Señor, que va a tener un sufrir también en algún momento, ¿no? Porque seguramente con eso
el Señor nos forja, nos da templanza, etcétera, unas cuantas cosas allí añade el Señor. Pero una característica me parece fundamental es lo contencioso que dice acá, ¿no es cierto? Y yo creo que ese aspecto es una de las cosas que está trayendo muchas dificultades por allí en nuestra forma de la comunión, que puede ser familiar, puede ser laboral, puede ser en la iglesia, ¿no es cierto? En nuestra vida social, ¿no? Cómo nos sobrellevamos con los que nos rodean, ¿no es cierto? Y contención habla de pelea, de disgusto, ¿no es cierto? Pleitos, cosas que nos desagradan a todos, ¿no es cierto? Y dice claramente y contundentemente, no debe ser contencioso. Entonces nos trasladamos ahora nuevamente a Esther y decimos y leemos que ella encontraba el favor, o sea, era una persona que emanaba algo agradable, ¿eh? Entonces se relacionaría con los demás, tendría un vínculo especial, ¿eh? Porque estaba incluso preparándose para llegar al rey, y vamos a ver más adelante que incluso el rey se sorprende con la calidad que tenía, no solo dice la mención bíblica, que también tenía belleza y una serie de actitudes físicas, pero eso no, habría muchas que también lo tendrían, pero ella tenía algo especial, era espiritual, ¿no es cierto? Y una de las características era esta, ¿no? Que encontraba el favor de aquellos que se acercaban a ella, y eso es una muy buena característica. Pero siguiendo adelante, podemos ver en el versículo 17 del mismo capítulo 2 que dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. O sea, ¿cómo habrá sido todas estas características que estamos mencionando que tenía Esther, que lo sorprendió al rey de esta manera? Evidentemente da cuenta que se enamoró de Esther, ¿no es cierto? Pero fue por todas estas características especiales que tenía Esther, ¿no? Hablábamos de gracia, hablábamos del favor, o sea, de que las personas querían acercarse a ella, ¿no es cierto? Querían relacionarse con ella, hacerle algún favor, justamente, características muy interesantes para un creyente, ¿verdad? Versículo 20, dice el versículo 20 del mismo capítulo 2, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo cuando él la educaba. O sea, evidentemente era obediente y había tenido la bendición, el privilegio de tener un guía como Mardoqueo. No nos cuenta mucho la escritura acerca de su trayectoria, pero ciertamente para instruirla de esa manera, Esther debiera haber tenido una capacidad espiritual y un conocimiento escritural seguramente, para tener esta capacidad de educarla de la manera que la educó. Pero dice que ella obedecía, ese es el énfasis ahí, ¿no? Y creo que eso hace la diferencia. Bueno, es notorio escrituralmente, incluso que depende mucho los resultados en nuestra vida, depende de la obediencia que tengamos al Señor, y que justamente ese es nuestro talón de Aquiles, ¿no es cierto? Porque nos cuesta obedecer, ¿verdad? Por allí somos más inclinados a obedecernos a nosotros mismos conforme a nuestro criterio, que al criterio de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer para rebatir estas cosas, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, claro,
todos tenemos incapacidades, ¿no es cierto? Y más cuando pasan los años, por ahí vemos y decimos, y no, bueno, yo ya estoy grande. Bueno, no, lo que pasa es que tengo cierta sangre, ¿no es cierto?, que hace que yo sea de esta forma. Y un poco nos justificamos de alguna manera, ¿no es cierto?, por distintas causas eh, que, que podamos ponernos nosotros enfrente de nosotros mismos. Pero también las Escrituras nos dice que aquel que está en Cristo dice que nueva criatura es y que esas cosas anteriores pasaron y son hechas nuevas. Esa es la realidad que por allí nos olvidamos, ¿no es cierto? Entonces decimos, no, yo soy así, yo hasta aquí llego. No, 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 no. Mire, el Señor es como que nos dice, esto pasó, ¿eh? Ahora hay la posibilidad, la oportunidad de que todo sea nuevo, o sea que todos podemos cambiar, todos podemos crecer, ese es el crecimiento espiritual, ¿no es cierto? Que lo tenemos por la oración, por la lectura bíblica, por la comunión en la iglesia del Señor, pero primeramente, ¿no es cierto? Escuchar la palabra, la comunión con los hermanos, cuántas bendiciones, cosas que el Señor nos provee para que se alejen esas cosas antiguas y siempre nos nutramos de las nuevas. Pero, ¿qué más hay para que practiquemos, pongamos en práctica y tengamos estos resultados que el Señor quiere que tengamos? Una punta de ovillo le podríamos llamar, o también para ver y que nos llama la atención, es el Deuteronomio 6, capítulo 6, donde dice con tanta elocuencia que estas palabras, la palabra de el Señor dice que estarán sobre tu corazón, sobre. No está ahí el énfasis, ¿no? Porque sí, el aceite tiene que estar en nuestro corazón, claro, en nuestra mente, conocerla, etcétera. No, 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 pero acá va más allá todavía. Dice que más allá de lo que nuestras experiencias, nuestra inclinación, nuestra tendencia, no, no, está sobre todo eso, la palabra, ¿no es cierto? Bueno, ese es el principio. ¿Y cómo hacemos? Y lo dice a continuación. Dice, y hablarás de ellas, ¿no es cierto? Y ya está hablando en un plano familiar, quizás, ¿no es cierto? Porque dice, hablarás con tus hijos, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, etcétera, etcétera. Pero el caso es que más allá de lo familiar que resulte, en lo personal, se trata de eso, ¿eh? Hablar de ella, tenerlas en nuestra mente, llenarnos nuestra mente de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. ¿Y por qué esto aparece de una manera enfática también en este pasaje? Porque si lo traemos a nuestros días, ¿eh? Así que estamos diciendo que la palabra tiene que estar sobre nuestro corazón, de nuestra mente, nuestros sentimientos, etcétera, ¿no es cierto? Y hablar de ellas, o sea, tenerlas presentes todo el tiempo, se mezclan una serie de cosas en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Que esas pasan a estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y se arma una ensalada, vamos a hablar mal y pronto, ¿no es cierto?, donde después nos confunde, ¿eh? Entonces, el punto pasa por ahí. Ciertamente, veamos y seamos cuidadosos de nutrirnos con el mensaje de Dios y tengamos cuidado con todos los mensajes, influencias que vienen del mundo en que vivimos, a través de, con la gente que nos comunicamos, que ciertamente el trabajo, estudio, escuela, etcétera, el barrio, no vivimos aislados, ¿no es cierto? En el mundo estamos, dijo el Señor allí en Juan 17, ¿no es cierto? Y en el mundo tenemos que seguir estando, no pidió que nos quite Dios de aquí, sino que nos guarde, ¿no es cierto?, del mal, porque estamos en un sistema dirigido por el maligno, como también nos advierte la palabra. Así que tenemos que estar atentos con qué nos nutrimos en nuestra mente, ¿eh? ¿Con qué mensaje se nutre nuestra mente? ¿Es plenamente el mensaje de Dios?
o damos mucho lugar por allí a quizás tener mucha relación con gente que no es creyente, mucha relación con los medios electrónicos, ¿no es cierto?, que se han tornado muy complejos en este tiempo, ¿no? Televisión, celular, computadora, que tienen, no sé, yo créanme que me he quedado muy atrás de la tecnología, ¿no es cierto? Me quedé en el pasado, si se quiere, pero escucho las bondades que tiene. Tengo 5 hijos, así que me cuentan algunas cosas que ellos manejan y uno se sorprende, ¿no es cierto? Pero cosas buenas, pero sabemos que también allí están enroladas cosas malas, ¿no? Y mucha gente pasa nutriéndose de eso. Y el mensaje de la palabra dice, estas palabras son las que estarán sobre tu corazón. O sea, dándonos un mensaje práctico, muy práctico, de cómo, dónde tenemos que poner el énfasis en nuestra vida para que podamos tener vidas de victoria, como el Señor quiere darnos, ¿no? De satisfacción, de que más allá de una situación económica, social, tengamos esa conformidad, ¿no es cierto?, de vivir una vida conforme, ¿no? Estar de acuerdo. Así que muy importante esto. Y quizás para ir terminando, el capítulo 4 versículo 16 hace allí, pone la mira en esto que comentábamos, que se había puesto muy peligroso por demás, porque había salido una orden del rey de exterminio, ¿no es cierto? Entonces había que hacer algo prontamente. Esther era la reina, ¿eh? Pero igualmente tenía sus limitaciones, ¿no es cierto? Pero cómo opera el Señor, ¿no? Dando pensamientos, dando ideas, promoviendo planes que puedan llevar al resultado de resolver una situación, corregirla, y quizás algo que estaba dispuesto para mal, el Señor obra para transformarlo en bien, por más que esté dispuesto un mal, y era un mal muy grande ciertamente esto que sucedía. Y dice entonces el capítulo 4 versículo 16, se le dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Esto es Esther hablando con Mardoqueo, ¿no? Y ayunad por mí, dice, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley del reino, ¿no es cierto? Y si perezco, que perezca. Mujer valiente, ¿eh? Tomó una decisión que le podía costar la vida, porque iba a ir a encontrarse con el rey de una manera que no era conforme al protocolo que había en el reino, ¿no? Y directamente si el rey no la asistía allí, tocando su cetro, dice, el rey tenía que pasar su cetro y la tocaba, entonces, listo, ahí quedaba habilitada, porque ella se había, como decimos nosotros, se había mandado, ¿no es cierto?, a verlo al rey sin pedirle permiso, autorización alguna, ¿no? Así que iba a hablar cara a cara con el rey, pero sabía que estaba en riesgo su vida, porque por más que era la reina, por más que se trataba del rey, el rey, si no se cumplía la legislación, eran muy terminantes, ¿no? Y podía mandarla a ejecutar. Así que usó de valentía y se presentó, pero no fue así de a una. Dice que 3 días antes iban a estar orando. Y ahí queda demostrado el poder de la oración, ¿no es cierto? O sea, decisiones que hay que tomar presurosamente. No hay tiempo, hay que hacerlo, pero no hay que pasarse del apuro, ¿no es cierto? Siempre la oración de por medio, ¿no? Y claro, era muy grave lo que podía suceder. Así que la oración y ayuno, nos dice ahí la palabra, estarían clamando al cielo, al Señor, que obre, que opere algo para dar solución. En algo que era muy difícil, pero no muy difícil para Dios,
qué bueno es saber esto también, ¿no es cierto? ¿Y qué resultó? Bueno, que todo un enredo que había allí de mentiras y problemas, porque si leemos todo el contexto, había un hombre allí muy perverso que era el que promovía todas estas cosas, ¿no? El rey se enteró, lo mandó a la horca y bueno, y se cambió toda esta orden que era para destrucción en salvación, ¿no? Y no pasó nada y prosperó después Esther, Mardoqueo, juntos, y el Señor les dio un triunfo, ¿no? Así que nos queda esa enseñanza a nosotros, ¿no? De poder aplicar todas estas cosas, ponerlas en práctica de una manera concreta, ¿no es cierto? Y bueno, que el Señor nos ayude a entender, ¿no es cierto? Porque esa también es nuestra dificultad. Muchas veces decimos, y vamos a orar para que el Señor muestre. Es una frase común en los creyentes, ¿no es cierto? Pero saben que yo no estoy de acuerdo con esa frase, con esa forma, porque el Señor muestra, pero al toque, diríamos nosotros, ¿no es cierto? Viene una dificultad, viene un problema, viene lo que sea que le preguntemos, el Señor tiene todo en su mirada, en un plano de punta a punta, así que sabe todas las cosas y lo sabe con la sabiduría de Él y las muestra inmediatamente. La dificultad está en nosotros. Nosotros en realidad el pedido que tenemos que hacer es que nos ayude a ver su voluntad, que ya la ha manifestado. Hay cosas que están muy claras en la Escritura y por ahí nos ponemos a orar por cosas que están muy claras en la Escritura, ¿no es cierto? Yo no me voy a poner ahora, voy a exagerar la cosa, que me permita ir a robarle el auto al vecino, ¿no es cierto? Sería ridículo, ¿verdad? No, no voy a orar por eso. Pero con cosas que tienen más complejidad, ¿no es cierto? Bueno, cabe que tenga una oración y que me ayude a ver su voluntad, ya que la dificultad está en mí de poder ver su voluntad. Y esto se aplica puntualmente a cada dificultad de nuestra vida. Así que bien, que el Señor nos siga bendiciendo y cuanto más la lectura de su palabra y en compartirla también entre los hermanos. Así que el Señor nos siga bendiciendo.